Bueno, bendiciones, ¿verdad? A cada uno de los que están conectados, saludarlos, ¿verdad? Desde la distancia. Espero que todos estén bien y que se estén gozando con el culto. Amén. Bueno, hoy me toca a mí, ¿verdad? Traerles la palabra. Pues es un gusto y un placer, ¿verdad? Poder traer la palabra el día de hoy. Si pueden acompañarme a Apocalipsis capítulo 2, pueden, los que tengan Biblia cerca, que puedan acompañarme a Apocalipsis capítulo 2. Va a dar un tiempito para que lo busquen. Hoy, en el transcurso del día, estaba pensando y definiendo saber realmente qué era lo que iba a venir a hablar, y que era no tanto lo que yo iba a hablar, sino lo que el Señor quería hablarle a cada uno de ustedes, amén. Y en estos últimos días, tiempos atrás, he visto muchas cosas que tal vez Dios me ha ido poniendo en el corazón y hoy, al sentarme y tomar el tiempo para saber sobre qué, me ha quitado una de las dudas más grandes que he tenido en las últimas semanas. Amén. Dice de Apocalipsis capítulo 2, versículo 2: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieses arrepentido. Amén. Hay algo que a mí me parece muy importante en esta lectura, que dice: yo conozco tus obras, he visto tu arduo trabajo, he visto tu paciencia. En otras versiones dice: he visto tu perseverancia, he visto lo que has soportado. Dice: has sufrido, has pasado por momentos difíciles, y aún así tú estás, o sea, él no le está hablando a una persona que no conoce a Dios o una persona que está fuera de la iglesia. Él está hablando a la iglesia de Efeso y le está diciendo a los que están en la iglesia. No le está diciendo a alguien que está fuera, sino que le está hablando a la iglesia y le dice: has perdido tu primer amor. Me estás sirviendo, me estás acompañando, me has hecho esto, pero has perdido tu primer amor. Has perdido la pasión. Has perdido tu norte, has perdido tu visión. Porque aunque tú estés en la iglesia y aunque estés haciendo las cosas, estás dando frutos, pero hay algo que no hay, y el amor que tú tienes ha decaído. Y esa era la palabra que Dios había puesto en mi corazón. Porque yo creo que Dios viene hablando a través de estas últimas semanas, de estas últimas predicaciones, y supongo que va a seguir hablando en las que siguen, y yo siento que todo concuerda, todo se une, todo va en un mismo camino. Hace unos días o la semana pasada, no sé, el pastor nos predicaba sobre que teníamos que dejar de tomar leche y empezar a comer alimento sólido. Nos hablaba también en una actividad que fuimos que la iglesia primitiva, que porque ahora la iglesia de ahora no es como la iglesia primitiva, y uno de los 3 conceptos que había era sobre el amor de los unos a los otros en medio de la iglesia primitiva. Jorgito el domingo nos predicaba sobre dejar las excusas, dejar las cosas que hacemos para empezar a caminar y volver a levantarnos. Ser como ese trapecista que dejó el miedo para pasar a través de la cuerda, confiando en un Dios. Y si usted ha puesto atención a todas esas cosas y las ha tomado realmente en su corazón, no simplemente digo voy a ver el culto del día de hoy
y ya, y se me olvidó lo que predicó el pastor, se me olvidó lo que predicó Jorgito, se me olvidó lo que predicó la pastora, Checheo, el que sea que esté predicando. Simplemente se me olvidó y sigo adelante. Y no oye realmente el trasfondo, lo que Dios quiere hablarle a través de las predicaciones, porque Él las va poniendo para usted que está viendo esto. Y yo siento que hoy Él está diciendo a usted que si usted ha tomado cada uno de los pasos, ha dicho, sí, yo ya tengo que dejar y levantar mi ministerio, dejar de tomar leche para empezar a caminar, tengo que empezar a tener amor por los demás, ser como la iglesia primitiva antes, dejar las excusas a un lado y empezar a caminar y empezar a levantarme con mi ministerio, no poner más excusas, no poner nada, confiar en Dios. Y ahora si usted oye lo que yo le voy a decir y le digo que tienes que volver a tu primer amor, Dios te está encaminando para algo grande. Y cuando digo el primer amor es que muchas veces se nos hace venir al culto o ahora verlo por internet, estar las cosas, se nos hace una rutina, tener que orar, tener que ayunar, tener que hacer lo que usted haga, se nos hace una rutina, se nos hace algo que lo tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer, y esa no es la idea. Últimamente hablando así con personas y así me he dado cuenta que la gente está más interesada en ver cómo se administra la iglesia o en cómo se administra un grupo o cómo se administra el ministerio de alabanza o cómo se administra el ministerio de danza o cómo se administra la red de matrimonio, la red de jóvenes, que las personas, que dejar que una persona se mueva el espíritu en ella o dejar que el espíritu de Dios llene el lugar con su presencia. Y muchas veces tenemos más en cuenta las cosas que tenemos que hacer, el programa, que los equipos, que esto, que lo otro, y dejamos de lado realmente lo importante. Preferimos estar tratando de ver cómo se hace todo en orden porque todo tiene que ser perfecto, y dejamos de lado la presencia del Señor. Y lo peor de todo es que lo hablamos como si fuera algo espiritual, que todo tiene que llevar un orden en específico, que todo tiene que ser perfecto, que todo tiene que ser esto, cuando en realidad no lo es así. Y realmente estamos perdiendo lo que es el norte, o estamos perdiendo lo que es la visión de lo que es el reino de Dios. Y tú sigues orando, y tú sigues yendo a la iglesia, y tú sigues viendo los cultos, y tal vez tú sigues sirviendo, pero no te has dado cuenta que algo te falta. No te has dado cuenta que algo no es lo mismo. No te has dado cuenta que tal vez has caído en una rutina. No te has dado cuenta que has caído en algo monótono, en algo que ya tal vez no te está llenando realmente, hacer lo que antes hacías. Muchas veces la gente hace referencia a que uno tiene que servir con excelencia, pensando que eso es hacer todo perfecto, excelente, que no puedo fallar en nada. Y hay muchas personas que también dicen que si usted no sabe hacer algo, entonces no puede servir porque no lo va a hacer en excelencia, porque no lo conoce, porque no lo sabe. Y entonces no puede servir hasta que usted haga eso bien, porque si usted no hace eso bien, usted no va a poder servir en excelencia. Para mí eso no es servir en excelencia. Para mí eso no es realmente estar delante de Dios con excelencia. Para mí servir con excelencia es hacer mi mayor esfuerzo ante lo que yo tengo que hacer. Para mí servir con excelencia es que yo dé todo de mí, de acuerdo a mis capacidades, porque cada uno tiene una capacidad diferente. Y no significa que si no todos están a la misma capacidad que estoy yo, los demás no van a poder servir, o yo no voy a poder servir si hay alguien con una mayor capacidad a la mía. Cheche, ¿pero qué significa eso? Vea, si yo le pongo un ejemplo, para mí servir con excelencia es que si yo estoy aprendiendo a tocar un instrumento, o estoy aprendiendo a tocar un instrumento cualquiera, que sea la guitarra, el piano, tal vez no sé mucho,
tal vez no me sé muchos acordes, no me sé tal vez un ritmo o alguna cosa así, pero si ese día me toca servir porque así se lo puso a Dios, al pastor o al líder o a quien sea que haya puesto, y yo lo hago con mi mayor esfuerzo, aunque yo no sepa hacerlo realmente bien, Dios me va a ver que yo lo estoy haciendo con excelencia porque estoy dispuesta a servir haciendo mi mayor esfuerzo. Y a través de que yo vaya sirviendo, voy a ir aprendiendo y aprendiendo hasta que mis capacidades van a ir aumentando. Y entonces cuando menos se da cuenta uno, lo que uno empezó haciendo sin saber, poco a poco va avanzando de tal forma de que usted va aprendiendo y sus capacidades se van haciendo mayores. Entonces que al principio tal vez solo sabía 2 notas o 3, después de una semana me aprendí otras 3 y entonces ahora ya me sé 6 notas, no solo 3. Y entonces ahora, pero yo sigo sirviendo con mi mayor esfuerzo y con la mayor calidad que yo pueda hacer. Eso es para mí servir con excelencia. Ver un cambio en las personas, no que simplemente me quedo estancado en un momento, en un lugar, en algo y de ahí no camino. Lo que no está bien es que cuando yo me quedo en una zona de confort y digo, yo sé hacer esto y lo sé hacer bien, no necesito por qué avanzar o por qué hacerlo, porque me da pereza o me da esto. Entonces cuando estoy sirviendo no estoy dando mi mayor esfuerzo, sino que simplemente digo, bueno, me toca servir y tengo que llegar a hacerlo, lo voy a hacer así, porque yo sé hacerlo así. Y no veo ningún cambio en mí o no veo ningún cambio a través del tiempo en mí. A mí, en los muchachos de alabanza, uno puede ver a través de los años que los he conocido, que los he estado viendo y todo, uno ve el cambio de una persona que antes, tal vez como yo, que ni siquiera podía agarrar el micrófono porque le daba miedo, a poder más o menos entonar y cantar, a otros también, no solo yo, sino que pongo mi ejemplo para mencionar, ¿verdad? Pero pueden haber ejemplos como Michelle, como Michael, que al puro principio también estaban con dificultad y ahora usted los ve, mandan videos para poder servir, cuando vienen a servir a los cultos, están gozosos y se ve el cambio en ellos. ¿Por qué? Porque han ido avanzando, porque lo hacen de corazón y gracias a eso sus capacidades van aumentando. Eso es servir con excelencia. Todos los muchachos, todos, me imagino que los que danzan, me imagino que todos vamos avanzando. Y eso es servir con excelencia. Y lo hacemos porque lo amamos, porque estamos amando lo que hacemos y es una pasión. Lo que está mal es cuando no quiero avanzar y quiero seguir haciendo las cosas estando estancada porque me da pereza o poniendo excusas de las cosas que quiero hacer. Eso es lo que está mal. Tú que me estás viendo, yo ya te he hablado constantemente y te dice que debes empezar a activarte, que empieces a servir, que empieces a dejar de poner excusas y que levantes tu ministerio. Te lo he dicho muchas veces a través de esto, a través de muchos. Él no quiere que tú sigas sentado en una silla o que te pongas la excusa de que como en estos momentos no hay iglesia, que como en estos momentos no podemos congregarnos, que como en estos momentos no podemos hacer las cosas, empiezan a dejar de servir y empiezan a dejar que esto los apague. Cuando tú puedes hacer muchas cosas, debes empezar a dejar que el Espíritu empiece a utilizarte, que empiece a manifestarse a través de ti. Pero entonces yo te pregunto, ¿cómo el Espíritu de Dios se va a manifestar a través de ti si tú no alimentas el Espíritu? ¿Cómo el Espíritu de Dios va a llegar y te va a llenar si tal vez tú no lo buscas? Si tal vez tú no empiezas a darle la importancia. Cheche, ¿cómo podemos llenar? ¿Cómo puedo alimentar mi espíritu? La pregunta básica que todo mundo puede hacerse. Lo mismo, orando, adorando, leyendo la Biblia, que son cosas que ya nosotros los deberíamos tener como hábitos, ya algo del día a día en nuestra vida. No simplemente
que sea algo, sino que ya es algo que debería ser normal para nosotros, estar orando, estar adorando, ayunar, leer la Biblia. Ya eso debería ser costumbre, ya debería ser algo que nosotros lo hacemos porque queremos. Y junto a todas estas cosas, también tenemos que empezar a avivar nuestros dones y nuestros talentos, las capacidades que cada uno tiene. Yo no sé cuál capacidad tienes tú, pero si tú tienes una capacidad, si tú tienes un don, si tú tienes un talento, tú tienes que empezar a avivar eso, tienes que empezar a esforzarte porque eso vaya aumentando para que el Espíritu pueda utilizarte más y pueda hacer de ti alguien mejor y pueda manifestarse a través de ti como así deberíamos ser. Porque todos sabemos que Dios es un Dios maravilloso y que puede hacer cosas sobrenaturales con nosotros. Pero yo también creo que Dios quiere que nosotros nos esforcemos un poco. No que simplemente Él pueda y hacer las cosas como si nada, sino que nosotros debemos dar nuestro esfuerzo. Tenemos que dar nuestra mitad. Él nos da la mitad y nosotros tenemos que poner la otra mitad. ¿Cómo el Espíritu o cómo te puede utilizar el Espíritu de Dios en algo que tú no conoces? ¿O cómo te puede utilizar en algo o cómo te puede guiar en algo si tú no estás conociendo eso? ¿Cómo? Yo digo, yo conozco a personas que dicen, es que yo llego y abro la Biblia y entonces me toca predicar y busco un versículo y el Espíritu de Dios me guía a través de ese versículo. Y yo no digo que no, porque Dios puede guiarlo a uno a través de eso. Pero he visto personas que tratan de hacer eso y siempre cogen un versículo y en toda la prédica de 45 minutos hablan sobre lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque no pueden cambiar de ahí. Y en realidad la enseñanza no es dada correctamente porque no hay un orden y lo mismo se repite, es una repetición de lo mismo. Pero ¿qué pasa si esa persona tal vez que leyó ese versículo ha leído la Biblia más veces, conoce la palabra de Dios, conoce qué es lo que está escrito, y entonces el Espíritu de Dios llega donde está esa persona y esa persona puede ser guiada por el Espíritu a través de la palabra, y entonces él está hablando sobre X tema y de la nada el Espíritu le pone, habla sobre esto, y él lo conoce y entonces él puede ir y seguir hablando. Eso es ser guiado por el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo el Espíritu te va a guiar si tú no conoces la palabra? ¿Cómo el Espíritu de Dios te va a guiar si tú no conoces y no has leído la Biblia? ¿Cómo te va a guiar por medio de la Biblia si tú no la conoces? Cuando estamos predicando muchas veces de la nada llega y llega algo, así, y dice tal y tal cosa, o tal versículo, o tal situación que pasó en la Biblia, y si tú la conoces, ya sabes por dónde el Espíritu de Dios quiere hablarle a la gente. Pero si no conoces la Biblia, ¿cómo puede ser el Espíritu de Dios para utilizarte? Es lo mismo con otras cosas aparte de la Biblia, es lo mismo con los músicos, es lo mismo con las personas. Yo le digo, si estoy en una administración, o yo me imagino que debe ser así, si estamos en una administración y hay músicos y el ambiente se torna, la presencia de Dios llena, la presencia de Dios aquí, y tú eres un músico que conoce las notas, conoces aquí, Dios te va a guiar por donde tú tienes que ir y te va a mostrar el camino, las notas que van con las notas, cómo hacer ese espacio instrumental, ese espontáneo que va a guiar. Conoces el tiempo, conoces la música, conoces el ritmo, hablando de músicos, ¿verdad? Y Dios te va a guiar por ahí, por medio, porque sabe guiarte, porque tú conoces. Pero si tú no conoces y no te esfuerzas en aprender de tus dones, en aprender de tu ministerio, en aprender de todo, ¿cómo Él va a llegar a utilizarte? Porque muchas veces no entendemos que Dios quiere utilizarnos, pero ¿y si nosotros no ponemos mi esfuerzo, si yo no pongo mi granito de arena, cómo Dios puede utilizarme?
A mí me han dicho, es que a mí me gustaría ser como X persona, porque tú has visto cómo se pone, y cuando llega, casi un canto espontáneo, y llega y hace esto, y hace lo otro, y hace aquí, y entonces yo le digo, ¿pero qué ha hecho usted para hacer eso? ¿Te has metido con Dios realmente? O te quedas o cuando está la oportunidad y tienes el espacio espontáneo que tanto has querido, te quedas en blanco porque no sabes qué decir, porque no sabes qué hablar, porque no conoces de la palabra, no conoces de lo que hay, no conoces de lo que Dios quiere hablarle al pueblo. Y eso es lo que nosotros como servidores de Dios, porque esto no es solo para los que servimos en la iglesia, porque todos tenemos que ir a predicar su palabra, y usted tiene que estar preparado para que Dios lo utilice con cualquier persona, porque ese es nuestro trabajo, ir por las almas, ir y tratar de salvar a todas las almas que podamos. Entonces, ¿cómo va a ser Dios con usted cuando usted esté hablando con alguien y alguien le pregunte algo? Y tal vez el Espíritu quiere hablarle a esa persona a través de ti, pero tú no conoces la palabra de Dios. Por eso es muy importante leer la Biblia, saber qué es lo que tenemos que ir. Aquí, bueno, en el ministerio de Aracas, los que saben, el pastor siempre ha dado el librito para leer la Biblia todos los años, ¿verdad? Yo ya la leo 4 veces. Y es bonito ver que muchas veces, y yo le digo, yo tampoco es que me la sé toda, o sea, la he leído 4 veces, y hay un montón de cosas que se me olvidan todavía, porque no es como que me la haya a aprender de memoria. Y cada vez que usted la vuelve a leer y la vuelve a leer, aparecen cosas nuevas que tal vez antes usted no sabía, porque la palabra es viva y eficaz. Entonces no es un libro que usted se vaya a aburrir siempre porque va a leer lo mismo. En cambio yo leo un libro de cualquier otro y yo ya me sé que esto va a pasar porque es eso. Pero en la Biblia usted puede experimentar cosas nuevas, aprender cosas nuevas. Algo que tal vez leyó y no le había encontrado una enseñanza, cuando lo vuelve a leer se caracteriza con algo que está pasando hoy en día y usted dice, vea esto y esto. Y esas cosas fortalecen. Cuando yo empecé en el ministerio era una chiquita de que 10, 11 años por ahí, y no sabía mucho de la Biblia, no sabía mucho de las cosas, y me gustaba porque en el carro íbamos mi papá, mi mamá, iba Chino, que era el líder de jóvenes en ese tiempo, y yo, y Chino era demasiado curioso, y siempre llegaba y le preguntaba a mi papá, Paz, es que no entiendo esto, no sé qué, no sé cuánto, y entonces mi papá empezaba a explicarle, y eso era lo que yo aprendía en medio del carro, cuando comíamos, cuando estaba Jason aquí, pasaba también en el cuarto diciéndole, Paz, es que no entiendo esto, Paz, es que no entiendo lo otro. Y todas esas enseñanzas que se dan de esa forma, yo las tengo todas aquí. Y es la forma en la que yo he ido aprendiendo y he ido ganando confianza y aprendiendo hasta que ya puedo hablar en una situación de esas. Ya puedo dar mi punto de vista, puedo opinar y puedo dar. Antes que ella, yo solo era una espectadora que estaba oyendo para aprender. Y en este momento yo ya sí puedo sentarme con alguien, y si alguien me pregunta, puedo tal vez tratar de dar mi opinión o tratar de enseñar algo que yo sé. Y eso es porque hemos aprendido, porque hemos leído la palabra de Dios, y la estoy leyendo de una forma en la que yo puedo aprender y quiero entender. No es que simplemente leerla por leerla, sino que yo quiero entender lo que Dios está hablando a través de su palabra. Y eso no lo podemos hacer si no tenemos nuestro primer amor, porque yo cuando era más pequeña, a mí me obligaban a ir. No era que yo iba muy feliz de la vida. Al principio no era así, al principio me tuvieron que obligar porque mis papás iban a la iglesia y ellos me tenían que llevar. Y yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana los domingos porque la iglesia quedaba en Heredia y nosotros vivíamos Entre Ríos. Y me tenía que levantar como a las 5 de la mañana para poder llegar a tiempo, porque mi papá, el culto que le gustaba ir era uno que empezaba a las 7 de la mañana, ni siquiera a las 10, a las 7. Y a mí no me gustaba ir a la iglesia. Lo único que me gustaba era ir por la alabanza porque eran muy buenos y me gustaba la música. Pero ya cuando empezaba el pastor me empezaba a dar sueño, me acurrucaba mi mamá, me dormía. Y mi mamá me decía, adelante, y yo aún así no hacía caso.
porque yo no estaba en mi primer amor, yo iba obligada a ir. No me gustaba leer la Biblia, no me gustaba que me pusieran a orar, no me gustaba que nada de eso, porque no era mi primer amor. En cambio, cuando yo empecé a ir, crecí un poco más, estuve con los jóvenes, empecé a conocer más, me entusiasmaba aprender, porque oía esas conversaciones que habían en los carros o en las mesas, que sobre esto, que la duda, que la Trinidad, que si Dios aquí, que si Dios allá, que si Dios no sé qué, que el bautismo, que la Santa Cena. Y entonces yo me ponía, yo era curiosa y quería aprender sobre esas cosas. Y entonces empezó esa espinita por conocer más sobre las cosas. Y ahí poco a poco fue hasta que llegó cuando ya yo di el paso por mí misma, no por mis papás, sino por mí misma. Y ahí fue cuando llegó mi primer amor por aprender de las cosas, aprender de la música, aprender a hacer las cosas, empezar con mi ministerio, que me costó un montón, pero ahí aprendí poco a poco, ¿verdad? Gracias a los pastores, gracias a los líderes, gracias a los muchachos que estaban en ese tiempo, que me ayudaron y que me impulsaron, que me obligaron a ir dando los pasos para seguir caminando. El primer amor nos hace apasionarnos, nos gusta. A mí no me gustó, cuando yo empecé a servir, a mí no me gustaba que Jorge me dijera que yo tenía que estar sentada porque no había suficientes micrófonos y entonces había que poner solo uno o dos. Y yo sí quería servir. ¿Por qué? Porque era mi primer amor y yo quería estar ahí aunque no me oyera, porque no me oía. Porque no me oía, porque me daba miedo. Pero aún así yo quería estar ahí. Eso era la pasión que yo tenía o que tengo por servir. Que no sea simplemente porque, bueno, yo me metí al ministerio de alabanza o el pastor me puso a predicar y tengo que predicar. No, sino que sea una pasión, que sea algo que usted quiere. Porque muchas veces hacemos las cosas por costumbre y rutina y no está la misma pasión que al principio. Y esto que le está hablando Dios a Efeso a través de Juan en el Apocalipsis es lo que muchas veces tal vez nos está pasando, porque Dios ha dicho: he visto tus obras, estás dando frutos, porque estás en la iglesia, estás convertido, estás sirviendo, pero estás haciendo tantas cosas que te olvidaste de lo primordial, que es el amor a Dios, el primer amor, esa pasión que tenemos. Ya dejemos de preocuparnos por las otras cosas vanas que no tienen importancia. Deje de preocuparse por el orden del culto, deje de preocuparse por quién tiene que servir y quién no tiene que servir. ¿Usted no cree que Dios es un Dios perfecto? Y si Dios es un Dios perfecto, Él no va a tener todo bajo su control. Él no va a llegar y Él mismo va a hacer que lo que no debe estar ahí se vaya. ¿Y cómo hacemos para que eso pase si Dios es así? Porque Dios quiere que todos estemos en nuestro primer amor. Entonces, ¿usted por qué se preocupa por otras cosas? Simplemente deje que Dios tome el control de todo y usted concéntrese en usted estar en su primer amor. No dejemos que nuestra carne, por estar juzgando a la gente, se vayan para el mundo y perdamos almas para Cristo. Por estar juzgando y tratándolos mal, por celos o envidias. Aquí en Costa Rica hay un cantante, no sé si ahora es cristiano o no, la verdad, Tapón. A mí me gusta un montón oír las canciones de él, son muy buenas. Y hace un tiempo hizo algo que no estaba correcto y mucha gente lo empezó a juzgar por eso. Y un día esto estaba yo en las redes sociales y no sé qué fue lo que puso él en una publicación, algo de Dios. Y me puse a ver un montón de comentarios que habían y le decían: usted es un fariseo, porque no sé qué, y porque usted hizo esto, y porque usted hizo lo otro, que tan cristiano, que esto, que lo otro, que aquí, que allá. Y yo digo, esos comentarios tienen que ser de gente cristiana o algo así, porque le están hablando a él cosas que no son correctas y lo están juzgando. Y gracias a todas esas personas que lo están juzgando, él tal vez ahorita en este momento realmente no está haciendo cosas de Dios,
Porque si usted ve sus redes sociales y demás, está más enfocado en otras cosas, porque la gente lo empezó a juzgar de tal manera que lo están alejando en lugar de traerlo. Cuando nuestro trabajo es traerlo y que él vuelva a los caminos de Dios. Entonces, ¿en qué momento estamos perdiendo nuestro rumbo? ¿En qué momento estamos perdiendo nuestra visión, que ahora juzgamos a la gente para que se vaya en la iglesia en lugar de tratarlos de traer a la iglesia? Hay que dejar de estar asustando a la gente con miedos, con que hay demonios, con que hay esto, para traerlos a la iglesia. Porque en lugar de traerlos con miedo, no lo trae con amor. Que esa gente pueda ver la pasión que hay en usted por Dios y que puedan venir a la iglesia porque dicen, hay algo diferente en Fran, hay algo diferente en Jorge, hay algo diferente en Michael, hay algo diferente en Yuse, hay algo diferente en Cheche, que hace que yo quiera ir a ese lugar porque yo quiero tener eso, yo quiero tener esa pasión, yo quiero ser así, quiero poder ser como ellos. ¿Por qué no puede ser así? En lugar de estar tratando de asustarlos o estar tratando de juzgarlos y más bien no traerlos a la iglesia. Tenemos que dejar de pensar en las limitaciones o en poner pretextos. ¿Por qué no solo te enfocas en lo fundamental, que es el amor de Dios, en tu primer amor? Yo hoy vengo a decirte que vuelvas al primer amor, que Dios te dice que vuelvas al primer amor, que vuelvas a ese lugar donde tú estabas al principio, donde tú le servías con esa pasión, con ese amor, con eso que tú no dormías, no necesitabas hacer nada porque tú querías estar en la iglesia, querías servirle a Dios, querías empezar, querías esto. No dejes eso. Avanza en lo que te dice Dios. A través de esto Él me ponía en el corazón, me dice, te estoy encaminando, te estoy dando la enseñanza para que tú empieces a avanzar. Te estoy diciendo que te levantes, que te sacudas, que empieces a mejorar, que empieces a tratar tus dones, tus talentos, que los avives, que no los dejes en el suelo, que empieces a aumentar más, porque el límite lo pones tú, nadie pone el límite. Porque no hay un límite, Dios no te está poniendo un límite. El límite lo ponemos nosotros. Cuando yo digo, ya no sé qué más aprender, no, eso es mentira, porque cada día hay algo más que aprender, cada día hay algo más que avanzar, cada día hay algo más que hacer. No te limites más, sigue avanzando, sigue aprendiendo, sigue. Que si tocas un instrumento, sigue practicando. Que si estás en danza, sigue practicando la danza. Aprende nuevos pasos. Que si estás cantando, aprende nuevas canciones. Inventa canciones. Si estás haciendo esto, empieza a activarte. Al principio de la pandemia, cuando uno se conectaba a los cultos, toda la gente estaba pendiente, toda la gente estaba aquí, toda la gente estaba... porque tenían miedo, y ahora como el miedo se está yendo, ya no se conecta a la gente. Las iglesias se están abriendo, las que pueden abrir, y ni siquiera llegan, cuando al principio todo el mundo estaba esperando que ojalá las iglesias se abrieran, y se abrieron y nunca llegaron. Yo hoy vengo a decirte que no te quedes en una zona de confort. Que no digas algo como, ya yo sé predicar, no necesito aprender más. O ya yo sé cantar, no necesito practicar. No digas eso. Yo te digo hoy, empieza a avanzar, tanto en tus dones, tanto en tus talentos, tanto en tus cosas de aquí que tú debes hacer y fortalecer, como lo espiritual, que es orar, adorar, leer su palabra, hacer las cosas. No simplemente dejar de avanzar, porque en el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz tus primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y Dios te está avisando y te está diciendo que empieces a levantarte, porque si no va a venir y va a quitar tu candelero. Y yo hoy vengo y te animo y te motivo a que tú te levantes de donde estás, que tú te levantes, que dejes,
cualquier cosa que está impidiendo que te levantes. Deja la pereza, deja cualquier cosa, deja el no querer hacer las cosas. Si tu líder te pide algo, hazlo. Si el pastor te pide algo, hazlo. Aunque no te lo pida, manda. Tengo motivación de hacer las cosas como dice el pastor. Levántate, no te quedes estancado en un lugar, no dejes que tu ministerio caiga. Levántate y empiece a ejercer lo que Dios te ha dado, porque Dios te lo ha dado a ti. No puedes seguir quedándote en el mismo confort, no puedes seguir quedándote en lo mismo, no puedes seguir quedándote con la idea de que voy a hacer algo y cuando llega el momento nunca lo hice. No puedes quedarte con la idea de decir hoy voy a hacer tal cosa. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Voy a poner y voy a mandarle a Cheche 3 canciones para los cultos, ejemplo. Y cuando llegó el día que tenías que mandar las canciones, se te olvidaron todas y no mandaste nada. Mejor ponte las pilas y empieza a trabajar, empieza a caminar, empieza a hacer las cosas. No dejes que tu ministerio caiga, no dejes que tus dones desciendan, no dejes que el diablo deje que tú te estanques en un lugar, porque Dios quiere seguirte utilizando y utilizando y utilizando. Todavía hay mucho camino por delante. Yo sé que a mí me falta mucho todavía y yo sigo ahí caminando, tal vez lento, ahí voy, pasito a pasito, pero aunque sea ahí va uno. Y tú tienes que hacer lo mismo, empezar a caminar, empezar a esforzarte, empezar a hacer las cosas. Recuerda que no es que el otro lo hace mejor que yo o si yo lo hago mejor que el otro, sino es que yo lo hago con mi esfuerzo, con mi mayor esfuerzo y con mi mayor capacidad. Porque amo lo que hago, porque quiero hacerlo para Dios, porque eso es lo que a mí me nace, lo que me llena. Ese debería ser tu pensamiento. Y entonces yo te motivo hoy, en esta noche, a que vuelvas al primer amor, a ese amor incondicional que tenías por Dios, que no importaba la hora, el día, la situación, la persona, lo que fuera, porque tú harías cualquier cosa por Él. Amén. Eso era lo que quería compartirles hoy.